Todo comenzó con un silencio en el que se oía la respiración tensa de la multitud. En los pueblos rusos del siglo XVII, la noche de bodas no era un sacramento íntimo, sino una prueba pública. La niña que ayer todavía era considerada la hija de sus padres, hoy se convertía en esposa y tenía que demostrarlo no a su marido, sino a toda la comunidad. La mañana después de la noche de bodas se consideraba el momento de la verdad, o la sábana manchada de sangre, o la vergüenza, las burlas e incluso la maldición. Pero pocos sabían que la prueba a menudo se llevaba a cabo ante los ojos de los familiares y vecinos. Así comenzaba la vida de una mujer en la Rusia campesina. Para entender esta costumbre, hay que recordar que, en el siglo XVII, la familia no era un asunto personal, sino un contrato económico y religioso. La Iglesia y la comunidad estaban por encima de los sentimientos personales. El matrimonio no se celebraba por amor, sino por la tierra, la economía y la preservación de la estirpe. Las niñas podían ser prometidas en matrimonio a los 12 o 13 años, y a los 15 se consideraban listas para casarse. Los sacerdotes bendecían estas uniones, invocando la ley de Dios y la procreación de la estirpe. El cuerpo de la joven novia se convertía en un instrumento y nadie le pedía su consentimiento. El ritual de comprobación de la pureza estaba relacionado no solo con el concepto religioso de la virginidad, sino también con la confianza económica. La parte masculina exigía pruebas de que la novia era castidad, lo que significaba que los bienes, las tierras y los futuros hijos se considerarían legítimos. El procedimiento en sí podía variar de una región a otra. En algunos lugares, el marido penetraba a la novia en presencia de los parientes mayores y las mujeres, normalmente la madre o las madrinas, comprobaban inmediatamente la sábana. En otros lugares, la novia podía ser literalmente examinada antes de la boda. Las mujeres mayores la palpaban para asegurarse de su integridad. Pero lo más terrible ocurría la noche de la boda. En la cabaña, donde se apiñaban los parientes y vecinos, llevaban a los novios a un rincón, detrás de una cortina o un lienzo. Pero la cortina no servía de nada. Todo el pueblo oía los ruidos, los sollozos y los gritos. El hombre, a menudo borracho tras el banquete, debía cometer un acto que se consideraba no solo matrimonial, sino también una prueba del honor de la familia. Si la chica se resistía, podían sujetarla por los brazos o las piernas hasta que terminara la prueba. La resistencia se consideraba una deshonra, y los gritos solo confirmaban que estaba limpia. La mañana debía aportar la prueba. La sábana con la mancha de sangre se colgaba o se mostraba a los vecinos. Se trataba de un acto de control público convertido en un ritual obligatorio. La medicina de la época no sabía que no todas las pleuras vírgenes sangran necesariamente durante el primer acto sexual. Muchas chicas podían no dejar pruebas, y eso era una catástrofe. La ausencia de sangre se consideraba una prueba directa de deshonra, lo que significaba que la chica era deshonesta. Se echaba una sombra sobre ella. Podían devolverla a sus padres y declararla corrompida. A veces, estas acusaciones terminaban en palizas o incluso en la muerte de la joven esposa. Todo dependía de la crueldad del marido y del carácter de la familia. La Iglesia, en lugar de suavizar estas costumbres, las reforzaba insistiendo en la pureza del matrimonio y la santidad de la virginidad. No menos terrible era la costumbre del testimonio colectivo. En el norte de Rusia se describen casos en los que los primeros intentos del marido se realizaban en presencia de testigos, ya fueran familiares presentes en la cama o vecinas ancianas. A veces,
Si el novio no podía cumplir con la tarea, se recurría a ayudantes. Esto no tenía nada de vergonzoso a los ojos del pueblo. Se consideraba que la familia no debía ser deshonrada y el matrimonio destruido. La joven a la que se ayudaban de esta manera perdía no solo su cuerpo, sino también todo sentido de la dignidad. Pero a nadie le importaban sus sufrimientos. Para la comunidad era importante la forma, la sangre en la tela, la señal de que todo había salido bien. La vida de las campesinas de entonces estaba llena de sufrimiento, pero era precisamente la boda el punto de no retorno. Antes de ella, la niña vivía bajo la protección de su familia. Después, quedaba bajo el poder de su marido y su familia. No existían derechos, ni posibilidad de rechazo o defensa. Lo que en el mundo actual se considera violencia, entonces se denominaba ritual. Los testimonios históricos, las crónicas y los registros etnográficos registran estas prácticas no como una perversión excepcional, sino como una tradición sistemática. Y lo más terrible es que iba acompañada de risas, canciones y gritos rituales. Para el pueblo era una fiesta, para la joven, el comienzo de una vida de esclavitud. La noche de bodas se convertía al mismo tiempo en una demostración del poder del hombre, una prueba para la esposa y un acto simbólico de incorporación de esta a la nueva familia. Por la mañana, los vecinos acudían a la cabaña para ver la marca de honor. La sábana con la mancha expuesta en la calle o mostrada a los mayores tenía el mismo significado que una firma en un contrato legal. Era un sello en el cuerpo de la mujer que no se podía borrar. Si no había sangre, comenzaban las discusiones, las amenazas y los escándalos. A veces, los padres de la novia tenían que devolver la dote. La niña se convertía en la culpable de la deshonra familiar. La tradición de la prueba pública también tenía un pretexto religioso. En las enseñanzas eclesiásticas de la época se menciona la pureza del matrimonio y la castidad, y los sacerdotes a menudo instaban a las jóvenes esposas a demostrar su inocencia ante el mundo. En realidad, esto se convertía en violencia legalizada, pero nadie llamaba a las cosas por su nombre. Para la gente de la época, todo esto era normal. Así se establecía el orden. El hombre mandaba, la mujer obedecía y la comunidad observaba y controlaba. En este sistema, la niña era una mercancía. Su cuerpo era la garantía del trato. Su sufrimiento era solo el telón de fondo de la fiesta. Los gritos, tras la fina cortina, no impedían la diversión. Los invitados seguían bebiendo y cantando, mientras en algún lugar cercano se rompía una vida. A veces, la mañana después de la noche de bodas se convertía en todo un espectáculo en el que participaba todo el pueblo. La sábana manchada de sangre podía sacarse de la cabaña y mostrarse a los vecinos, y el mero hecho de la prueba iba acompañado de canciones y bromas. Para los hombres, era una confirmación de su honor. Para las mujeres, una consolidación del orden social, en el que cada uno sabía cuál era su lugar. Pero si no aparecía sangre, comenzaba la parte más terrible. La niña podía ser sacada a la calle y ridiculizada públicamente. En algunas zonas existía la costumbre de sentarla en un carro y llevarla por el pueblo como deshonrada. Los padres debían devolver la dote o pagar una indemnización. Para la propia chica, esto era el comienzo de una marca eterna. Incluso si su marido la abandonaba, se le quedaba el apodo de ramera, y era casi imposible que se volviera a casar. La comunidad rural vivía bajo un control total. Cada paso era registrado y comentado. Cada fracaso se convertía en propiedad de la multitud. En el siglo XVII, cuando la alfabetización era privilegio de unos pocos, la memoria del pueblo
era el principal instrumento de castigo. La gente recordaba la vergüenza durante décadas. Una niña que no demostraba su inocencia podía perder no solo a su familia, sino también el apoyo básico de la comunidad. Estos casos acababan en tragedia. Algunas chicas se suicidaban, se tiraban al río o se ahorcaban en el bosque al darse cuenta de que no tenían futuro. Pero las crónicas lo mencionan de pasada, no como una tragedia, sino como un caso de castigo divino. Las casamenteras y las mujeres mayores desempeñaban un papel especial, se convertían en jueces y expertas, y de sus palabras dependía el destino de la novia. Eran ellas quienes examinaban la sábana, ellas quienes podían decir, hay poca sangre, o la mancha es débil. Su palabra tenía un gran poder, ya que a los hombres les resultaba más fácil creer a las mujeres que habían pasado por lo mismo. En algunas descripciones se encuentran historias en las que la casamentera tomaba un cuchillo y cortaba ligeramente el dedo de la novia para ayudarla a salvar su honor. Pero estos casos se consideraban excepcionales. Mucho más a menudo, las mujeres tenían que soportar burlas despiadadas y palizas. Los hombres, que no lograban domar a la chica, también eran objeto de humillación. Se decía que eran débiles, lo que se consideraba una vergüenza tan grande como la falta de sangre. En tales casos, el pueblo exigía a la familia del marido que repitiera la ceremonia o que intervinieran los parientes. A veces, el novio, impotente, se emborrachaba hasta perder el sentido y golpeaba a su esposa hasta que se desangraba. La crueldad demostrada se consideraba una forma de salvar las apariencias. Así, la noche de bodas se convertía en un escenario de violencia para ambos, pero las consecuencias siempre recaían sobre la mujer. Si el marido soportaba la humillación, más tarde podía arreglar la situación por la fuerza. La chica, en cambio, quedaba indefensa. Los tratados médicos de la época, escasos pero conservados, atestiguan que los médicos y los curanderos conocían perfectamente los casos de ausencia de sangre en el primer acto sexual. Pero estos conocimientos no llegaban a los pueblos. La medicina popular consideraba que una chica correcta debe gritar y sangrar. Y si esto no ocurría, significaba que otro la había deshonrado. En esta creencia se fusionaban la religión, la superstición y la ignorancia elemental. La propia Iglesia echaba más leña al fuego. Los sermones sobre la pureza y la corrupción resonaban por todas partes, consolidando las creencias populares. Una chica sin sangre en la sábana se convertía automáticamente en pecadora. En algunas regiones de la Rusia del siglo XVII existía una costumbre aún más espantosa, la inspección colectiva. Si el marido tenía dudas, se invitaba a las ancianas, o incluso al sacerdote local, a la cabaña. Estos podían examinar personalmente el cuerpo de la joven. Esto se hacía sin su consentimiento, a menudo delante de sus familiares. Estas inspecciones se convertían en un acto de humillación pública, en el que el cuerpo de la mujer se convertía en objeto de examen como si fuera un animal en el mercado. Aquí se manifestaba de nuevo la esencia de la vida campesina. La mujer era una propiedad y su pureza era la garantía de la transacción. Cabe destacar también la edad. Muchas novias en el siglo XVII eran adolescentes. Las niñas eran casadas a los 13 o 14 años, ya que se consideraba que ya eran capaces de dar a luz. La primera noche de bodas se convertía para ellas no solo en una tortura moral, sino también en una mutilación física. Los informes médicos registran numerosos casos de hemorragias mortales tras el primer coito. Pero en los pueblos, estas muertes se atribuían a la voluntad de Dios y no a la barbarie de la costumbre. El cuerpo de la niña
se convertía en víctima de un ritual y nadie veía en ello un delito. Especialmente revelador era el contraste entre el ambiente festivo exterior y el horror interior. Alrededor de la cabaña seguían sonando canciones, bailes, tambores y risas, y dentro la niña gritaba y lloraba, pero sus gritos eran ahogados por la alegría general. La fiesta y la tortura coexistían sin interferir entre sí. Para unos era un día de diversión, para otros la primera noche que se convertía en una pesadilla. Esta paradoja se refleja en numerosas descripciones etnográficas del siglo XIX, en las que las ancianas contaban las tradiciones de su infancia y juventud, heredadas del siglo XVII. Así, la noche de bodas en la Rusia de aquella época no era un acontecimiento privado, sino un acto público en el que participaba toda la comunidad. El control, la humillación, la demostración de fuerza, todo ello formaba parte de la estructura social, y todas las niñas lo sabían. Les esperaba una prueba de la que no podían escapar. Veían cómo ponían a prueba a sus hermanas mayores, escuchaban las historias de las vecinas y sabían que algún día les tocaría a ellas. El miedo a esa noche era parte de su madurez, parte de su destino. Con el tiempo, la noche de bodas se convirtió en el comienzo de un nuevo régimen de existencia para la mujer. A partir de ese momento, dejaba de pertenecerse a sí misma. Su cuerpo pertenecía a su marido, su trabajo a su familia, su vida al pueblo. La primera humillación, pública y cruel, marcaba el tono de todo su destino futuro. El marido tenía derecho a golpear a su mujer, a castigarla por desobedecer, a sospechar de ella, y nadie consideraba que eso fuera una violación de la ley o de la moral. La Iglesia afirmaba que la mujer debe obedecer a su marido como la Iglesia a Cristo. Esta fórmula se proclamaba desde el púlpito y consolidaba un orden en el que todas las mujeres se encontraban en una situación de dependencia permanente. En los documentos del siglo XVII, libros judiciales y registros parroquiales, se encuentran historias sobre cómo los conflictos familiares comenzaban precisamente en la noche de bodas. El marido se quejaba de que la esposa era desobediente, que no gritaba como debía o que no sangraba. Estas quejas se convertían en motivos oficiales para iniciar un proceso judicial. En algunos casos, el asunto llegaba al tribunal eclesiástico, donde se interrogaba a la mujer como si fuera una delincuente. Y aunque en raras ocasiones los sacerdotes reconocían que la pureza no siempre se ve con sangre, en la mayoría de los casos apoyaban a la parte masculina. Así se reforzaba el sistema. Las consecuencias sociales eran devastadoras. Una mujer que no superaba la prueba de la sábana ensangrentada podía ser rechazada y devuelta a la casa de sus padres. Esto equivalía a una maldición. Los padres perdían el honor, la familia se quedaba sin dote y los vecinos se burlaban de ellos. La joven se convertía en una paria, la señalaban con el dedo en la feria, la insultaban en la calle y no había ningún tipo de protección. Aunque la verdad estuviera de su parte, la voz de la mujer no tenía ningún peso. Su palabra no significaba nada frente a la de su marido, la casamentera o el sacerdote. Pero incluso para aquellas que superaban la prueba del matrimonio, la vida no se hacía más fácil. La mujer se veía abocada a un papel de eterna culpable. Tenía que dar a luz a los hijos, trabajar en el campo, llevar la casa y soportar los malos tratos. No podía esperar ningún tipo de amor por parte de su marido. El matrimonio era un contrato, no una unión. El marido podía ser infiel, acudir a prostitutas o viudas, y eso se consideraba natural. Pero si la esposa era siquiera sospechosa de infidelidad, le esperaba un castigo severo, desde la humillación pública hasta la paliza mortal.
Así, la propia estructura de la familia se basaba en el miedo, consolidado desde la primera noche de bodas. Las llamadas violaciones ejemplares, registradas en algunas descripciones etnográficas, ocupaban un lugar especial. Si el marido quería reafirmar su derecho, podía cometer un acto de violencia ante testigos, ya fueran familiares o vecinos. Era un caso poco frecuente, pero no excepcional. Estos episodios se interpretaban como un ritual festivo y se aceptaban sin reprobación. En ello se manifestaba una característica monstruosa de la sociedad. La violencia se convertía en parte de la fiesta y el cuerpo de la mujer en escenario para demostrar el poder. Los registros etnográficos del siglo XIX, basados en los recuerdos de ancianas, cuentan que muchas mujeres no podían olvidar su primera noche hasta el final de sus vidas. Hablaban de gritos, de dolor, de vergüenza, de que oían risas y canciones detrás de la cortina. Estos recuerdos se convirtieron en parte de la memoria femenina, transmitida de generación en generación. Las niñas que estaban a punto de casarse escuchaban estas historias y vivían con miedo desde la infancia. Así, el propio ritual moldeaba la identidad femenina a través de la humillación, la sumisión y el dolor. También era importante que las mujeres casi nunca se unían para oponerse a estas prácticas. Cada generación mayor, tras sobrevivir a su humillación, se convertía en parte del sistema. Las casamenteras, las madres y las tías vigilaban ellas mismas la corrección del rito y participaban en las inspecciones y los juicios. No veían violencia en ello. Era su propia experiencia, que consideraban normal. El sistema se sustentaba precisamente en la sumisión de las mujeres, en el hecho de que las propias víctimas reproducían el orden. Y eso hace que las costumbres sean aún más terribles. No había un agresor externo, era una ley interna del pueblo. Todo esto ocurría en un contexto de agitación política y religiosa. El siglo XVII en Rusia fue una época de agitación, división de la Iglesia, revueltas y epidemias. Pero incluso en una época de hambrunas y guerras, la vida rural seguía girando en torno a los ritos familiares. La noche de bodas seguía siendo un ritual inmutable, como una piedra que mantenía el orden social. Mientras en las capitales se discutía sobre la fe y el poder, en los pueblos se seguían colgando sábanas ensangrentadas. No se trataba de una tradición exótica, sino de una costumbre cotidiana que no se cuestionaba. Para las mujeres, esto significaba una cosa: su vida comenzaba con una humillación pública y continuaba en la sumisión. Cualquier intento de resistencia terminaba en burlas o violencia. Ni siquiera la muerte en la primera noche de bodas se consideraba una tragedia. De estos casos se decía: Dios se lo ha llevado. La muerte por hemorragia se consideraba un riesgo natural, no un delito. Y ahí radicaba la paradoja más terrible. El dolor y el sufrimiento estaban integrados en la propia estructura de la vida, y nadie intentaba eliminarlos. Si se analiza todo el sistema de prácticas matrimoniales del siglo XVII en Rusia, queda claro que no se trataba simplemente de un fanatismo espontáneo de los campesinos. Detrás de ello estaban el poder y la Iglesia. La Iglesia no solo bendecía los matrimonios, sino que también afirmaba la idea de la pureza y la consolidaba en sus sermones y estatutos. Los sacerdotes hablaban de la castidad de la doncella como garantía de un matrimonio correcto. En las enseñanzas de la Iglesia se repetía la idea de que la esposa debe ser virgen, y aunque en ningún sitio se prescribía expresamente colgar sábanas manchadas de sangre, la propia lógica de la doctrina empujaba a estas prácticas. El sacerdote no intervenía cuando el pueblo exigía pruebas, sino que, por el contrario,
Su consentimiento tácito legitimaba la costumbre. Los documentos legislativos también respaldaban el orden en el que la mujer se convertía en un objeto. En el Soborno Uloženije, Código Conciliar, de 1649, el principal código legal de la Rusia zarista, el matrimonio se consideraba un contrato. La mujer pasaba de ser propiedad de su padre a ser propiedad de su marido. En el mismo documento se mencionaban las penas por infidelidad, pero solo para la esposa. El marido podía ser infiel con impunidad. La idea de que debía demostrarse la pureza de la novia encajaba perfectamente en esta lógica. La propiedad no debía corromperse. El contrato debía ser honesto. Si se descubría que la novia no era pura, el matrimonio se declaraba nulo y los padres devolvían la dote. Esto legalizaba la verificación, convirtiéndola en un mecanismo de control. Es importante comprender que la Rusia del siglo XVII vivía en un entorno en el que la religión y el derecho estaban estrechamente entrelazados. La Iglesia y el Estado eran un solo cuerpo, y cada rito tenía un significado tanto espiritual como jurídico. La boda no era una simple ceremonia, sino un acto de transferencia legal de la mujer. A partir de ese momento, su vida pertenecía a su marido, pero el acto seguía incompleto hasta que se demostraba su castidad. Y por eso, la sábana manchada de sangre se convirtió en símbolo de la consumación legal y religiosa del matrimonio. Sin ella, la familia del marido podía impugnar la legalidad de la unión. Así, el cuerpo de la mujer se convertía en el documento principal, el sello, sin el cual el acuerdo era nulo. Los párrocos desempeñaban un papel especial. No solo eran pastores, sino también jueces. Si la familia del marido se quejaba de que la novia no estaba limpia, el caso podía llegar al tribunal eclesiástico. Allí se interrogaba a la joven. A veces incluso se la sometía a un examen. El examen podía ser realizado por ancianas de la Iglesia. Se trataba de una humillación legalizada, aprobada por las autoridades religiosas. La joven se encontraba en la posición de acusada y en la mayoría de los casos, su palabra no tenía ningún valor. El testimonio del marido y de las madrinas se consideraba más importante. La sentencia se dictaba rápidamente, pura o impura. En este último caso, a la joven le esperaba la deshonra y el regreso a la casa de sus padres. La parte jurídica de la cuestión también afectaba a la economía. La dote, tierras, ganado, utensilios, era la garantía del matrimonio. Si la novia no demostraba su pureza, se devolvía la dote. Así, la comprobación de la virginidad tenía una dimensión no solo moral, sino también material. Era una cuestión de dinero, de propiedades, de la economía familiar. El marido y su familia no querían correr riesgos. Para ellos, la sábana manchada de sangre era la garantía del trato. Por eso los familiares del marido participaban tan activamente en el ritual. Defendían sus intereses patrimoniales. El cuerpo de la joven se convertía en un documento contable y su sufrimiento pasaba a formar parte del mecanismo económico. La Iglesia, en lugar de suavizar este orden, lo reforzaba. En los sermones del siglo XVII se hablaba a menudo de la corrupción femenina, de la astucia, de que la doncella debe mantenerse pura. La mujer era representada como fuente del pecado, como el eslabón débil. El hombre era considerado la cabeza y la mujer los pies. No se trata solo de palabras, eran la base de todo el sistema. La noche de bodas, con su sábana manchada de sangre, era la encarnación visual de esta idea. Convertía la teología abstracta en una práctica real de violencia. Cabe señalar que estas prácticas no solo existían en el ámbito campesino.
En las familias de comerciantes y boyardos, los rituales podían ser menos públicos, pero la esencia seguía siendo la misma. La novia debía demostrar su pureza. La única diferencia era que en las familias ricas, la sábana ensangrentada no se mostraba al pueblo, sino a los parientes más cercanos. Pero la humillación era la misma. En los diarios de los extranjeros que visitaron la Rusia del siglo XVII, se menciona que las mujeres rusas están obligadas a demostrar su castidad con sangre. Para los viajeros occidentales, esto parecía salvaje, pero para Rusia era la norma. Así, el sistema de verificación de la virginidad en la noche de bodas tenía 3 pilares: religioso, jurídico y económico. La religión afirmaba la pureza como virtud. La ley convertía el matrimonio en un contrato en el que el cuerpo de la mujer era la garantía. La economía exigía garantías para que los bienes no fueran un engaño. Los 3 niveles convergían en un solo ritual, y precisamente por eso se mantuvo durante siglos a pesar de su evidente crueldad. Nadie lo consideraba violencia, al contrario, se consideraba natural y correcto. Y la niña que tenía que pasar por ello sabía que su dolor no significaba nada en comparación con el honor de la familia y la voluntad de Dios. Lo más terrible era que la noche de bodas no terminaba con una sola humillación. Se convertía en el comienzo de un ciclo del que no había salida. La mujer que sobrevivía a la prueba se enfrentaba a un recordatorio constante. Siempre estaría en deuda con su marido y su familia. Cualquier resistencia, cualquier negativa, incluso la falta de voluntad para cumplir con los deberes conyugales, podía interpretarse como desobediencia. Y entonces se activaban de nuevo los mecanismos de control: palizas, sugestiones de la iglesia, amenazas de divorcio y de vuelta a la casa paterna. La noche de bodas solo marcaba la pauta. Cómo la violencia, pública y legalizada, se convierte en el telón de fondo natural de la vida. Estos acontecimientos dejaban una profunda huella en la memoria de las mujeres. Los etnógrafos del siglo XIX recopilaron relatos de ancianas que, incluso medio siglo después de su boda, recordaban con voz temblorosa su primera noche. La describían como aterradora, vergonzosa, dolorosa. Decían que oían las risas de los invitados mientras ellas lloraban. Esta experiencia marcó a generaciones enteras de mujeres. Las niñas crecían escuchando las historias de sus madres y abuelas y sabían que les esperaba lo mismo. El miedo a la noche de bodas era parte de la infancia, parte del destino de las mujeres. Y ese miedo reforzaba la sumisión. Las niñas aceptaban de antemano que su vida se basaría en el dolor y la sumisión. Las familias también vivían bajo el peso de esta costumbre. La falta de sangre podía destruir la unión, privar a la familia de sus bienes y su honor. Por eso, los propios padres preparaban a sus hijas para la prueba. La madre podía inculcarles: aguanta, grita, pero luego calla. Era una reproducción generacional de la violencia. Las mujeres que habían sufrido la humillación la transmitían a sus hijas como ley de la vida. Así, el rito se convirtió en parte integrante de la cultura, integrado en el tejido mismo de la vida cotidiana. Era imposible arrancarlo, porque no solo existía en la práctica corporal, sino también en la memoria colectiva. Las consecuencias psicológicas eran devastadoras. Las mujeres vivían con un sentimiento de culpa corporal. Su cuerpo no les pertenecía, sino a la sociedad, a su marido, a su familia. Cualquier desviación, falta de sangre, un grito demasiado débil, la rebeldía, se consideraba una vergüenza. Esto privaba a las mujeres de la confianza en sí mismas y de su propia voz. No se atrevían a quejarse, no se atrevían a hablar de su dolor.
Incluso, sus amigas más íntimas podían juzgarlas si hablaban con demasiada franqueza. El silencio se convirtió en una condición para la supervivencia, y este silencio se consolidó a lo largo de los siglos. Los historiadores señalan que la práctica de comprobar las sábanas ensangrentadas se mantuvo en algunas regiones de Rusia incluso en el siglo XIX. En las memorias de los terratenientes y en las notas etnográficas se encuentran descripciones de cómo se mostraba la sábana a todo el pueblo después de la noche de bodas. Incluso, cuando la sociedad cambió formalmente, la costumbre siguió viva. Estaba tan arraigada que sobrevivió a las reformas, las guerras e incluso a la gradual difusión de la alfabetización. Solo en el siglo XX, con la destrucción del orden tradicional de la aldea, comenzó a desaparecer, pero el recuerdo permaneció en los relatos populares, transmitidos a etnógrafos e investigadores. Las consecuencias de estas prácticas se manifestaron en el destino de generaciones enteras. Las mujeres vivían con una constante sensación de subordinación. Su educación se basaba en la expectativa del dolor y su vida en el miedo a la vergüenza. Los hombres, por su parte, reforzaban su sentido del poder, transmitido a través del ritual de la violencia. Así, se formó una cultura en la que la violencia se consideraba la norma y el cuerpo femenino, un objeto de control. Incluso cuando el ritual desapareció, su sombra permaneció en el inconsciente colectivo, en chistes, refranes y proverbios. Las palabras pureza y honor seguían resonando, aunque ya no se colgaban las sábanas. Y ahí reside la verdad más terrible. La noche de bodas, en la Rusia del siglo XVII, no era una reliquia accidental. Era un mecanismo sistémico que daba forma a toda la sociedad. La violencia estaba integrada en el orden de las cosas, consolidada por la Iglesia, la ley y la economía. Las niñas no tenían elección, y su sufrimiento se convertía en una condición para la celebración. Este ritual perduró durante siglos, como un fundamento invisible de la vida familiar, e incluso, cuando pasó a ser cosa del pasado, su recuerdo siguió vivo, como un recordatorio de que detrás de las bonitas palabras sobre pureza y honor se escondía una cruel realidad.